Elijo ser un monstruo invencible, corpulento, capaz de derribar ciudades y muros y entender la trama de las palabras. Su ponzoña, las murallas, pelear, engañar, gritar, derribar. Hasta este límite me empujó la vida. Este punto donde suelto mi humanidad. Esto es De Tokio a Jerusalén semanal, número 46. Dame tu alma. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches. Mi nombre sigue siendo Kevin. Estoy muy contento de que nuevamente vengas a este espacio llamado De Tokio a Jerusalén semanal, donde platicamos de animes y mangas que hemos visto últimamente. Dejémoslo ahí, en lo que nos volvemos a reincorporar a la dinámica semanal. Dejémoslo en los últimos mangas que hemos visto y animes, ¿no? Aunque también he de confesar que el día de hoy no trataremos un anime en específico, sino una temática en particular, que son los pactos. Pero antes de iniciar, quiero darte la bienvenida a ti que vienes por primera vez a ese espacio, o también a ti que llevas tiempo conociéndonos, que estás regresando, que nunca te fuiste y nos esperaste y lloraste demasiado. Consuelo es que hemos regresado. Y quiero contarte que aquí en De Tokio a Jerusalén tratamos algunos animes, algunas temáticas relativas a los animes del momento, pero desde un punto de vista espiritual, desde un punto de vista religioso y de hecho cristiano. Así que espero te resulte por lo menos curioso ver qué este tipo va a decir en este ratito que vamos a verlo o escucharlo en los audífonos, sea camino al trabajo, estudiando, bueno, quizás no estudiando porque te va a distraer un poco, pero haciendo alguna otra actividad que no te demande tanta atención, que espero no lo estés viendo mientras manipulas desechos radioactivos, espero que no sea el caso, pero de todas maneras quiero agradecerte por permitirnos estar allí y acompañarte en esta tarde, mañana, noche, madrugada, qué sé yo. Bueno, pues vamos a iniciar y nada más. Sí, quiero recordarte que también nos puedes encontrar en Twitter, en TikTok, en Facebook y YouTube con el mismo nombre, De Tokio a Jerusalén. Bueno, excepto Twitter, que solamente nos encuentras como Tokio a Jerusalén, porque el de ya no alcanzó. No nos dieron la cantidad de caracteres para poner De Tokio a Jerusalén completo. Bueno, ya no me enrollo demasiado. Vamos a iniciar con este tema de los pactos. Creo que en el anime una y otra vez se nos repite que hay seres espirituales o alienígenas o algo con el cual el protagonista hace un tipo de pacto. Sin embargo, creo que también, como ya es un cliché, ya es un tópico muy repetido, hemos dejado de ver en ello algo asombroso o algo escalofriante, que de hecho es como son los pactos en el folclore, en los mitos antiguos, en la religión. Este asunto de pactar con seres más poderosos que nosotros implica grandes pesos de responsabilidad y también grandes costos. Hablando de pactos que se nos pasan desapercibidos, podemos ver que el invocar a Shenlong conlleva, para empezar, un ritual donde tienes que esperar un año entre deseo y deseo para que se recupere la energía de las esferas. Por lo menos en Dragon Ball del Goku chiquito, eso implicaba irte a la aventura con todos los riesgos que esto representaba, pelearte con la Patrulla Roja, con otras personas que también deseaban tener estos deseos, y juntando las esferas había ciertas condiciones, ¿no?, para poder tener él o los deseos dependiendo de del tipo de dragón al cual te refieres, si es Shenlong o los otros dragones, no recuerdo todos los nombres. Ya también le perdí el hilo a los juegos y lo último de Super. Pero hay ciertas condicionantes para invocar a Shenlong, para poder tener este pacto donde él se ofrece a darnos estos deseos. Hay otros también que quizás se nos pasen desapercibidos, por ejemplo la relación entre Pokémon y el maestro y el entrenador, ¿no? Donde a condición de para que este ser, este monstruo de bolsillo, te obedezca, te ayude a ganar medallas y te ayude a vencer a los líderes del gimnasio, tienes que primero atraparlo. ¿Y cómo lo atrapas sino venciéndolo? ¿Y cómo lo haces? Con otro Pokémon y con una Pokébola. Hay un condicionante para que después este Pokémon, también teniendo las medallas correspondientes a su nivel evolutivo, te obedezca y haga la voluntad, ¿no?
Hay dependiendo muchas versiones de la historia, ¿no? Ash es el protagonista hasta hace un poco de tiempo. Era una peculiaridad porque él era amigo de los Pokémones, lo cual no era tan necesario, pero él lo era, ¿no? Lo cual implicó también ser durante muchos años, algunas décadas, el gran protagonista del anime, ¿no? Otra que no parece un pacto, pero es una técnica en particular que es la Genkidama, que implica el convencimiento de otras personas y seres vivos. En este caso Goku, levantando sus manos y siendo su voluntad transmitida a través de Kami-sama o Kaiosama o algún ser que pudiera amplificar su voz. Solicitaba a los seres humanos o alienígenas un poco de su fuerza para derrotar a Majin Buu o a Freezer o a Cell, ¿no? Esto parece como un pacto al revés, porque más bien son los habitantes quienes reciben el beneficio de Goku, quien simplemente recupera energía y la canaliza contra el enemigo. Hay condiciones, hay algo que se intercambia, hay algo de lo cual se benefician ambas partes, ¿no? Son algunos ejemplos y creo que hay categorías completas de anime que abarcan el tema de los pactos. Por ejemplo, las Mahou Shoujo, que son estas chicas que reciben algún poder por medio de alguien que pacta con ellas, ¿no? Ya sea Doremi, Sakura Card Captor, y Sailor Moon, hay un gatito o un Kero, lo que sea, que les dice, te puedo ofrecer un poder, te puedo ofrecer que tú seas la salvadora del mundo, a cambio de algo por ahí, ¿no? Y generalmente, no sé, Kero pide postres, después se nos da a entender las implicaciones más profundas del pacto con Kero, que no era tanto como un pacto, sino que más bien estaba preparando para el momento, que nunca llegó o llegará o quién sabe qué. Pero estas series, curiosamente, como que nos simplifican a niveles ridículos lo que tendría que tener de implicaciones el pacto con un ser tan poderoso como lo es Kerberos o algo así, ¿no? Creo que una obra que retomó las implicaciones más crudas y duras de lo que es un pacto con una chica mágica es la famosísima Puella Madoka Mágica, que en el primer capítulo nos rompió toda la cara de que queríamos ver, nos rompió toda la expectativa de querer ver un anime de chicas lindas con vestidos con olanes y rosa y todo muy pasteloso, sí, grandes peleas porque se veía como buena animación, y de repente aquella Mamimi, es ella, la mentora de la protagonista, le ocurre lo que le ocurre, con lo cual entienden que la implicación de ser una chica mágica no eran simplemente salvar al mundo y pasarla bien y tener reconocimiento. Increíble es que esto solamente es la introducción de las implicaciones de la letra chiquita que no les fue reveladas a las protagonistas. Spoiler, resulta que ellas dejaron en cierta medida de ser seres humanos, que su alma había sido ahora contenida en una pequeña joya y su cuerpo era un cascarón vacío que solamente se movilizaba o solamente parecía ser un ser humano cuando esta joya o esta pequeña joya estaba muy muy cerca. Más tarde se dan cuenta también de que aquel enemigo que tienen que vencer, las brujas que amenazan la seguridad del mundo, son versiones de antecesoras que habían sido también chicas mágicas que habían perdido toda esperanza, se habían amargado, habían contaminado su joya y terminaron como las amenazas del mundo. Y muy probablemente ese es el destino inevitable de todas las chicas mágicas según la trama. Eso es todo el spoiler que voy a dar, pero la implicación, si se dan cuenta, es terrible. E incluso cuando te das cuenta, por medio de algunos protagonistas, que el deseo por el cual querían ser chicas mágicas, por el cual obtuvieron su poder, no les benefició en nada a ellas, ¿no? No encontraron el amor que ellas querían, se dieron cuenta que habían dado mucho más y sacrificado mucho más de lo que les era recompensado. Kyubei se llama, me parece, el pequeño gatito alienígena que pactó con las chicas, solamente quería usarlas como fuente de energía para evitar que el universo se consumiera y se hiciera en un completo vacío y frío, ¿no? Creo que di todo el spoiler posible de Puella Madoka Mágica. Espero que ya has visto, si no, lo siento. No lo siento, aquí damos spoilers. Entonces, creo que son valiosas estas historias donde sí se nos implican las
problemáticas y los costos altísimos de un pacto con un ser que sinceramente no creo que tenga la necesidad de cumplir nuestros deseos y de hacer que esto termine una historia feliz con un final feliz. Esto es De Tokio a Jerusalén semanal. ¡Regresamos! En De Tokio a Jerusalén nos sumergimos en el anime y la cultura japonesa para ayudar a sus fans a reflexionar sobre temas filosóficos y de la sociedad actual, pero sobre todo para acercarlos a Jesús. Esto lo hacemos a través de podcasts semanales de las series del momento, reseñas, videoensayos y evangelismo personal. Y planeamos seguir creciendo, haciendo transmisiones en directo y teniendo presencia en los principales eventos de la cultura otaku, para comunicar así el mensaje del evangelio. Y muchas otras cosas más. Y para lograrlo, necesitamos de tu ayuda. Aporta económicamente a través del Patreon. Ora por el ministerio. Y difunde, y usa los recursos que publicamos. Con tu ayuda, podremos crear más y mejor contenido que alcance a más personas. Así que únete a nuestro equipo de patrocinadores y ayúdanos a llevar a otros De Tokio a Jerusalén. Estamos de vuelta y quiero traer a tu memoria lo que implicó este asunto de los pactos en un anime aparentemente nada espiritual, nada que ver con seres espirituales aparentemente, como lo es Full Metal Alchemist. Yo no me vi la primera versión del anime, me vi directamente la nueva versión, basada ahora sí en el manga, la de Full Metal Alchemist Brotherhood. Me encantó, pero también quiero verme la otra. Pero si recuerdan, una de las frases más emblemáticas, por lo menos del capítulo 1 de protagonista de Edward Elric, es aquella donde se confiesa ateo, soy ateo, ¿no? Y donde habla de que todo este asunto de la alquimia no se trata sino de la aplicación de principios científicos. Contrario a lo que podemos pensar en cuanto a la estética, él no estaba practicando algo mágico, esotérico, sino simplemente el cumplimiento estaba realizando conforme a lo que había estudiado, lo que por medio del proceso científico, del método científico, estaba encontrando la forma de convertir la materia en otra cosa. No estaba creando materia, estaba respetando las leyes de la conservación de la materia, sino manipulándola para poder crear otras cosas, o más bien transformándola. Entonces él se confiesa ateo. Él dice que mientras sepa los componentes de un ser humano, mientras pueda describir un objeto correctamente, es capaz de transformarlo. Y se queda ese pensamiento de que, el primer capítulo nos indica de que una creencia o una ideología no basada en lo científico, supersticiosa, especulativa, siempre tiende al mal, ¿no? Creo que es como la enseñanza que nos da el primer capítulo. Sin embargo, el segundo capítulo le da una bofetada a Elric, a los hermanos Elric, y les muestra que un científico, hecho y derecho, un alquimista nacional, este padre nefasto, es capaz de solamente usando esta técnica que él tanto alaba para hacer un mal tan grande como acabar con la vida como la venía viviendo tanto su hija como su mascota. No quiero recordar esa escena y esos memes, pero ahí están de la pequeñita que fue transformada en una quimera. Dándose cuenta Elric de alguna forma que sea científico o no el ser humano tiene una cierta maldad, y estas leyes que aparentemente son justas de el intercambio equivalente pueden ser empleadas de esta forma tan maquiavélica. Por cierto, esa es la primera pista que se nos ofrece para desenredar toda la trama que rodea Full Metal Alchemist. Este costo que se ofrece para alcanzar un objetivo puede ser la vida, la sangre de muchas personas, por lo menos de una persona en el caso de esta pequeña, pero inclusive de una nación, ¿no? De una etnia entera, ¿no? Los israelianos, o de muchas personas en varias ciudades, como estaba este trazo de los círculos que iban a hacer sacrificios, de lo cual los israelianos eran solamente un nodo que constituía este círculo, iba a decir mágico, pero alquímico en el contexto de Full Metal Alchemist. Se nos presenta el gran costo, ¿no? De esta regla aparentemente inocente, aparentemente algo que podríamos asimilar como bueno. La introducción de esta regla para los hermanos fue el entrenamiento de su maestro, donde los deja en una isla y les enseña a través de la supervivencia que el ciclo de la vida era uno donde se perpetuaba ella, pero también donde había justicia, donde había reciprocidad entre las especies.
Parecía solamente la lección hasta ahí, pero después se nos indica que también la ambición podría requerir costes muy grandes de vidas humanas. Es un pacto, aparentemente no hacia un ser, aparentemente solamente hacia reglas, pero que las implicaciones marcan gravemente a los hermanos Elric. Recuerdo ese momento cuando, después de mucha investigación, se dan cuenta que el cumplimiento de su meta, que es devolver sus cuerpos a la normalidad, implicaba la muerte de personas, probablemente por medio de esas piedras filosofales. Aparentemente era algo científico, aparentemente no había implicaciones morales en ello, sino solamente ciencia dura y pura, pero las implicaciones son graves, ¿no? Son muy graves. Puse en portada, y creo que no lo mencioné, o sí lo mencioné, el asunto de Denji, de Chainsaw Man y de Makima, porque me parece que en un aspecto mucho más personal de los pactantes pueden darnos cuenta de que las implicaciones junto con el ya mencionado Kyubey y lo de Fullmetal Alchemist son grandes. Denji es al igual que los hermanos Elric, alguien sumamente necesitado, que tiene graves falencias, graves faltantes en su vida. Estos hermanos Elric anhelaban ver a su madre. Denji no solamente no tenía a sus padres, había fallecido cuando inicia la serie, había fallecido su papá, sino que además él no tenía de lo más básico. Tenía una gran deuda heredada, había tenido que sacrificar parte de su cuerpo, no en pactos sobrenaturales, sino vendiendo a cirujanos en el mercado negro para poder sostenerse, y sin embargo no estaba ni siquiera cerca de cumplir su deuda, ¿no? Parece que los humanos a veces son más feroces pactantes que demonios o seres de otro planeta. La serie inicia quizás en un momento donde Denji puede alzar la vista y ver que puede salir de esa dinámica cuando sus cobradores pues mueren, pero llega un nuevo jugador al partido, llega un nuevo personaje que es precisamente Makima, quien le invita y le seduce para formar parte de su organización, ya que Denji ya era un as venciendo y cazando demonios. ¿Demonios? ¿Era demonios ahí? ¿Por qué no aliarse con esta organización para que él siga haciendo lo mismo, pero ahora con la promesa no de saldar una deuda, no de padecerla, sino de tener una vida tranquila? Es bastante triste, quizás la personalidad de Denji evite ver que él es un hombre, una persona con muchas necesidades, con hambre literal, que no tiene nada de patrimonio, que está su vida pendiente de un hilo, y es bastante duro verlo, que tan solo un poco de harina y azúcar le hacen feliz, que tener las tostadas con un montón de mermelada es lo que necesitaba para continuar. Sin embargo, llega ahí Satanás vestido de mujer, o mujer vestida de Satanás, tentándolo, ¿no? Y diciéndole, puedes tener más que esto, ¿no? Si pactas conmigo, si te decides estar conmigo, bueno, vas a tener aquello que quieres. Estas creo que son ejemplos mucho más realistas de lo que podría implicar un pacto con seres que tienen más poder que nosotros. ¿Hay beneficios? Sí, claro que hay beneficios. Cada personaje que hemos visto tiene ciertos beneficios por adquirir este pacto. Hay responsabilidades también, obviamente tienen que vencer a brujas o demonios o cartas Clow o lo que sea. Hay partes, pero creo que el costo no siempre es tan claro con los que pactan. No siempre saben exactamente en qué se han metido. Los hermanos Elric no sabían que la fuente de la alquimia en el país en el cual habitaban tenía que ver con sangre, por ejemplo. Las implicaciones en estos animes, las guerras pequeñitas, como que se esconden. Y sobre todo, ¿qué pasará cuando una de las partes incumple su contrato? ¿Qué consecuencias habrá? Como que también se están escondiendo. Y no me parece que en la vida real sea distinto. Me parece que los que pactan de alguna forma, hablemos de santeros, gente satánica, no de la corriente más teológica, no de satanismo de Anton Lavelle, me parece que ellos están metiéndose precisamente con seres que les van a demandar demasiado.
Que sí, a lo mejor quien pacta con la llamada Santa Muerte tiene beneficios inmediatos en cuanto a dinero, en cuanto a venganza. A lo mejor sí aquel que pacta con San Judas Tadeo puede robar sin tener miedo por su vida. Pero estos seres que te invitan a la primera prueba, como lo hace Máquina, definitivamente no te van a dejar hasta exprimirte por completo. Cada vez van a demandar más de ti, más ofrenda, más sangre, más de tu tiempo, más de tu vida, la vida de tus seres queridos. Y creo que las implicaciones, así como los personajes que hemos visto en los diferentes animes e historias que hemos abarcado, no están tan claras. Creo que mucha gente que se mete en esos ámbitos tampoco la tiene clara. Tampoco sabe que los costos que está pagando no se comparan en nada o en casi nada con los costos eternos que va a pagar. Eso es de Tokio a Jerusalén semanal. Regresamos. Tuve un babalao honesto, porque hay mucha gente engañada por babalaos que les dicen que estando ahí pueden practicarlo y Dios no tiene problema con ello. Al menos el mío me dijo, aquí no trabajamos para Dios. ¿Sí entiendes lo que te estoy diciendo y para quién trabajamos? Y yo, sí, para el diablo. Sí, ok, sí le entro. Sí, realmente es como para que tú lo practiques para cosas que tú quieras sacarle beneficio. O sea, quiero saber el futuro, ¿no? Sí. O quiero hablar con mi abuelito muerto, cosas así, porque bueno, en ese tiempo pues tú piensas que es un familiar, no es un demonio, ¿no? Tú piensas que es un familiar. Y para ser como medium, para adivinar, ¿no? Leer, bueno, ahí no son cartas, son caracoles lo que usas. Pero sí, todo es para pues que tú hagas una vida de ello, puedas comercializar. Empecé a convivir mucho con demonios. O sea, ya los veía, ya de pronto podía ordenarles cosas, ¿no? Sí. Me da pena porque pues uno entra en una confianza con ellos. Pues vas viviendo experiencias. Yo fui viviendo experiencias diferentes que obviamente te atrapan, ¿no? Porque son cosas sobrenaturales que dices, caramba, ¿eso cómo? No lo entiendes. La danza tiene su orden, ¿no? Como mencionábamos, tiene el orden y no puedes entrar así. Obviamente las personas que inician pues van a las prácticas, ropa civil, normal, pero poco a poco, si te vas adentrando, llegas al tiempo de las obligaciones. Hay noches de velación. En las noches de velación se hacen invocaciones, se prenden luces, se llama a los espíritus de tal persona, de danzas, de jefes de danza de la antigüedad. Y sí descienden las presencias. Sí, ahí está una manifestación. Sí, hay manifestación. Los fragmentos que acabas de ver son entrevistas que se hicieron a dos personas que tuvieron pactos con entes sobrenaturales y que por poco no la cuentan cuando desearon salir. Ya sea en el caso de Priscila, que salió de la santería, ya sea el caso de este otro amigo que salió de las danzas prehispánicas, de una devoción hacia los ritos antiguos aztecas. La implicación cuando se dieron cuenta del costo y de cuánto les iba a costar salir de ahí era brutal. Narra Priscila que en momentos en que quería salirse de la santería, cuando veía que ya no era suficiente lo que estos seres espirituales le demandaban y quería desafanarse de ello, ellos la reclamaban y amenazaban su vida constantemente, al igual que con este otro hombre. Cuando uno y otro quisieron salir, realmente la amenaza era contra sus vidas. Si te sales, vas a ser solamente un cadáver más. O vamos a ir contra tu familia, o vamos a hacerte la vida de cuadritos, ni siquiera te vamos a dejar morir. La implicación para empezar es que no vas a poder salir. Una vez dentro, jamás saldrás, solamente saldrás con los pies por delante, es decir, en un ataúd. Eso es quizás la letra pequeña que uno no se da cuenta cuando hace pactos con ese tipo de seres. Obviamente, como te das cuenta, yo creo en que esto es real. No sé qué opinas tú. No sé si tú tengas una mirada muy cientificista como en algún momento la tuvo Edward Elric de Full Metal Alchemist, que después termina admitiendo, aunque todavía en contra de esta realidad, que existe algo más allá de la ciencia, que incluso justifica y da razón y da, digamos, energía a lo científico. Dicen, según el argumento cosmológico, Kalam, una conclusión, no voy a enumerarlo completamente, lo creado, dado que en un momento inició la energía, la masa, la materia y el tiempo,
tiene que ser algo que no tenga masa ni tenga tiempo, sea algo inmaterial, ¿no? Es decir, la razón de la existencia de lo visible, de lo material, de lo físico, debe ser algo que no es físico, solamente al admitir que existió un inicio. Bueno, si admitimos esta explicación que es sobrenatural, entendemos que la descripción que podemos hacer de lo que vemos tiene su basamento en que existe algo fuera de que lo creó, que lo sustenta. Y no es irrazonable creer que ese algo tiene todavía influencia sobre nosotros, sino es irrazonable decir que ese algo creó también otros entes espirituales que gobiernan, que obedecen o desobedecen sus órdenes, que están en contra o a favor nuestro. Quizás en esta época sea para ti más, en esta época modernista, sea algo para ti irracional, pero siendo sinceros, creo que has tenido experiencias, creo que en esta época de octubre, creo que todo nos sale de la parte espiritual, donde reconocemos en algún punto de nuestra mente que la misma mente no tiene solamente un basamento físico. Hay algo más de lo físico. Y estos seres que pactan con nosotros, volviendo al tema después de este breve paréntesis, definitivamente tienen toda la intención de no soltarnos jamás. Para los que somos cristianos, o para los que no también, creo que todos podemos recordar esta historia antigua de una serpiente que tienta a Eva y también a Adán para comer el fruto que les será prohibido, y que promete que no les iba a pasar nada, que no iban a morir, es más, que iban a poder ser como Dios. Pareciera que de alguna forma es la serpiente que provee el medio para que ellos sean de esta forma omnipotentes, sabios, inteligentes, con capacidad de decisión. De alguna forma parece un pacto donde ella, la serpiente o este ser, el Nahash, ofrece algo y a cambio de una acción del ser humano se les es dado, ¿no? Ellos no sabían que la implicación era muerte, que efectivamente el conocimiento del bien y el mal no era más sabiduría, sino solamente de la experimentación propia del mal. De hecho, probablemente el fruto no tenía nada especial, sino el acto nacido del corazón, quien les llevó a dudar del Creador y obtener aquello que se les ofrecía. Pactaron de alguna forma con la serpiente y las consecuencias las vivieron, la muerte eterna. Es el pacto que hicieron con este ser espiritual, con el Nahash. Y es un pacto con el cual también comprometieron a toda su prole. Y todos nosotros padecemos las consecuencias del pecado y de este pacto. Pero no solamente porque estos antecesores lo hicieron, sino porque nosotros continuamente de alguna forma estamos aceptando la gobernatura, el gobierno de estos seres espirituales que son contrarios al Creador. Y Él, cuando estamos aún más dispuestos, o estos seres, cuando estamos aún más dispuestos a entrar en pactos con Él, definitivamente nunca nos van a soltar. El compromiso que tienen consigo mismos los demonios es arruinar la creación del Señor. Tan enojados están de que no recibieron el mismo acto de condonación de pecados que los hombres, que la forma de vengarse de aquel Creador es denigrar a su creación, hacerla pedazos, destruirla. Hablaremos quizás en otro espacio sobre los intentos históricamente que han hecho estos seres espirituales para lograrlo. Y ha habido veces en que realmente estuvieron muy cerca de aniquilarnos como especie. Pero retomando el tema de los pactos explícitos que un individuo hace con seres espirituales, ellos no te van a dejar. Yo conozco a una persona que realmente pasó cosas horribles, inenarrables, por querer salir de esos pactos, y el miedo que le provocó le hizo pensar por un momento: nunca saldré del pacto, esta es mi realidad, moriré. Y ahora que conozco la realidad, ahora conozco las implicaciones de mi decisión, ahora que conozco que estos dioses son pequeños en comparación del Dios grande, pero que ellos no me sueltan, mi único destino es la muerte, mi único destino es la destrucción, la aniquilación de todo lo que es bueno en mí. Sin embargo, en la Biblia también vemos que este espíritu eterno que es Dios también realiza pactos con los hombres. Y es el mismo Dios quien le promete a Eva y a Adán y a la serpiente que algún día se levantaría uno que iba a pisotear la cabeza de la serpiente, iba a ser mordido también en el tobillo por ella, pero que iba a destruir la obra que ésta había hecho por ellos. También implica un pacto, también implica una decisión voluntaria de los personajes, de los pactantes,
para poder llegar a ese acuerdo. Pero hay una gran diferencia entre los pactos que hemos visto que implican grandes sacrificios para el ser humano contra el pacto que hacemos con Dios. Según René Girard, un filósofo que también trata temas de la religión, la creación de las sociedades humanas implica siempre un sacrificio. Implica que hubo partes en conflicto que encontraron en un chivo expiatorio, de ahí viene la frase, quién volcar su ira, quién volcar su violencia y sobre quién cargar toda la responsabilidad de aquel pecado. En las civilizaciones se muestra eso, que por eso hay sacrificios de animales, sacrificios humanos, donde se intenta apaciguar la ira de los dioses, de los elementos naturales, a través de la sangre de un inocente. Y este rito, que en un inicio inició como un acto vengativo, donde se vuelca toda la ira, eventualmente se consagra, se vuelve algo sagrado, se deifica aquella figura que representó la paz entre los pueblos, que unificó pueblos, ¿no? Por eso las grandes guerras, conflictos, donde hay un uno que amenaza a los demás, unifican a las naciones, ¿no? Por eso en la Segunda Guerra Mundial este eje maligno unificó de alguna forma naciones que de alguna forma estaban en conflicto, las unió, ¿no? Hubo un uno que siendo inocente o culpable, pero que sobre el cual se volcó toda la maldad. Digamos que es el principio que, según René Girard, hilvana la creación de todas las sociedades. ¿Qué diferencia podría tener esta con otros? ¿Qué diferencia podría tener esta con el cristianismo? Una muy importante, que aquí no son los violentos quienes proponen el sacrificio, y no son un humano inocente quien sacrifica por aquellos que necesitan estos beneficios, este pacto, sino es el mismo que puede proveer la paz, la seguridad y la tranquilidad. Dios mismo se hace sacrificio. Dios mismo se hace carne, muere por aquellos que necesitan la ayuda. Él, no siendo el que necesita la ayuda, Él se provee a sí mismo como sacrificio. Es como si todos los personajes que hemos abarcado, todos y cada uno, en lugar de sacrificar sus vidas, sus almas, su sangre, reciban los beneficios sin derramar ni una sola gota de ella, sino aquel que provee los beneficios es el que se sacrifica. Es como, de hecho, Pochita hace eso. Pochita, para salvar a Denji, por lo menos nos muestra eso en la primera temporada, sé que hay más explicaciones después. Pochita se sacrifica para tener el beneficio, es un pacto donde Pochita no recibe ningún beneficio, sino el bien de Denji. Dios, ese cordero bendito, no recibe ningún beneficio por el pacto. Es más, es casi un pacto unilateral donde las implicaciones de sangre, las implicaciones de costo, las cubre Él por ti y por mí. ¿Cuál es la buena noticia de esto? Que este pacto es poderoso para deshacer todos los otros pactos. Los otros pactos, ya hablemos de santeros, de gente satánica, de gente que ha pactado a sus hijos con la muerte. Aquí en México le llaman la Santa Muerte, en ritos de vudú. Este pacto es poderoso para deshacer otros pactos que se dicen poderosos, por cuanto este pacto representa no el sacrificio de un hombre, no el sacrificio de un animal, el sacrificio mismo de Dios que se encarnó por nosotros. Esta implicación, y espero que tú lo entiendas, tiene beneficios para tu vida en este momento. Si tú decides entrar en pacto con Dios, primeramente no eres tú el que se va a sacrificar, es Dios mismo por ti. Y no es cualquier sacrificio, es aquel que puede cubrir cualquier tipo de maldad y cualquier tipo de pecado, incluso los tuyos, incluso los que te has comprometido a hacer con aquel ente al cual has pactado. Yo sé que hay gente aquí que ha hecho eso. Yo espero que eso llegue a santeros, yo espero que eso llegue a satanistas, que han hecho ese pacto y que nunca les fue dicho una letra chiquita que muchos pactantes quieren esconder. Que este pacto se anula si el cordero paga el precio. En las crónicas de Narnia se dice la bruja de hielo, no recuerdo cómo se llamaba exactamente en la historia, va con Aslan y le dice que uno de los hijos de Adán había hecho lo malo y que reclamaba su alma porque ella tenía el derecho sobre esa alma. Pero había una ley antigua, mucho más antigua que esa ley, que si Aslan daba su vida por este joven, podría recuperar su vida. Lo que le pertenecía a este ente espiritual, podría reclamarlo Aslan. Y esta es solamente una analogía para
darnos a entender la realidad. Si tú pactas con el espíritu mayor, ¿qué importan los espíritus menores? Van a huir atormentados. ¿Qué es lo que vemos en el Nuevo Testamento? Vemos un endemoniado gadareno que seguramente creía que inmiscuirse en oscuro, buscar esos demonios que le gobernasen y ser su cuerpo contenedor de una legión de demonios iba a darle beneficios, pero solamente se encontró en un lugar desierto entre sepulcros, espantando a gente con una fuerza descomunal, pero atado, sin voluntad, un loco cualquiera que no podía ni siquiera disfrutar lo que había obtenido. Y llega Jesús y los demonios no hacen otra cosa sino inclinarse y pedirle piedad, que no les atormente, y Jesús, en lugar de hacerles caso, disipa esos demonios del cuerpo de aquel hombre, y el hombre se vistió, se sentó coherente y atendía la palabra de Dios, y fue un instrumento para que otros, los de su familia, conocieran a aquel que les libraba de los demonios, aquel que atormentaba demonios. Jesús es aquel que atormenta a los demonios. Y tú quizás que estás metido en este tipo de cosas, yo te aseguro que si vas a Él, aunque quizás tengas ese miedo de que algo malo pase, Él va a cuidar de ti. Él te va a liberar de ese pacto. Del pacto que tú me digas, de cosas que quizás la gente ni siquiera conocemos, Jesús sí lo conoce. Y Jesús puede quebrar ese pacto que has hecho. La implicación es que pactes con Él efectivamente, pero Él es el sacrificio, no tú. Y lo que recibes a cambio es tener el privilegio de ser llamado hijo de Dios, los cuales no son engendrados por un sacrificio de carne o de sangre, sino por voluntad de Dios. Por medio del sacrificio de un uno y no tú serás libre y serás llamado hijo de Dios. Y ese puede ser el primer momento de esa transformación. No te digo que no va a haber problemas, pero lo que sí te puedo asegurar es que el Dios eterno, el efectivo, el que creó todos los otros seres, incluso los que se rebelaron, te va a cubrir. Y aquellos simplemente van a verte de lejos y van a irse de largo sabiendo que Dios te está cuidando. Experiméntelo. Negativa ante eso. Hasta que un día empezaron a hablar bien de Dios. Ella fue la primera. Y me empezó a tratar de hablar a mí. Y yo, no, hombre, yo era súper ateo, súper anticristiano. Y le robaba todo. Y ya después ella siguió, prevaleció. Vi un cambio yo en su vida. Y fue lo primero que me empezó a llamar la atención. Dije, yo no he podido cambiar a mi esposa en años. Y cómo es que esto la está cambiando ella. Fue algo que me impresionó muy cañón. Cómo ella podía entender la Biblia y yo no podía entenderla. Cosas que empezaron así como a sacarme un buen de onda. Y fue como Dios tratando en mi interior. Más que permitir que alguien me hablara de Dios, fue como Dios mismo a nivel personal. Fue una confrontación mostrándome la realidad, que Él existía, que estaba viviendo una vida súper podrida y súper asquerosa. Y, híjole, fue algo que no me dejaba dormir hasta que dije, ya estuvo. Le entregué mi vida a Dios y decidí comenzar a caminar. De hecho, mi primer reto lo primero que Dios me pidió fue el cabello. Yo estaba así, más matudo que ahorita, y fue lo primero que Dios me pidió. Y yo dije, pues va. Le dije a mi esposa, pues ya voy a tomar esta decisión, córtame el cabello. Siempre cuento esta anécdota porque fue impresionante. Como me hace una trenza, una coleta, y mete las tijeras para cortármela. Y cuando está cortando el cabello, se rompen las tijeras. Wow. Y ahí fue cuando realmente... Me gustaría que lo pruebes. Me gustaría que puedas acompañarme en esta oración y decir al Señor, yo quiero ser libre de estos pactos. Yo quiero pactar contigo. Yo quiero entrar en una relación profunda contigo, que eres el Espíritu mayor y tanto mayor como bondadoso para mi vida. ¿Me permites hacerlo? Cierra tus ojos si puedes, detén el auto, tómate un tiempo y oremos juntos. Son 3 reglas las que sigo yo para orar. Primero,
ser sincero con el Señor. Mis sentimientos no espantan al Señor. Mis sentimientos no amedrentan y Dios no se va a hacer el digno para no escucharme. Número 2, saber que Él te escucha, que Él es bueno y que Él, a pesar de que es tan grande, tan eterno, simplemente sin ningún tipo de intermediario, viene y nos escucha. Y tercero, que la sangre de Cristo es lo que posibilita esto. Aún quizás no has recibido la sangre de Cristo, pero ya la sangre de Cristo posibilita que tú le hables y su Espíritu Santo. Oremos. Señor bendito, a ti acudimos, Señor, sabiendo que tú eres más poderoso. Yo lo sé, pero quizás el que me escuche aún no lo ha entendido ni lo ha descubierto. Tú eres el Dios más poderoso. Ningún espíritu, ningún diablo, ningún brujo, ningún ente. Dice tu palabra que ni lo pasado ni lo presente, ni principados ni potestades, ni ninguna otra cosa creada nos pueden apartar del amor que es en Cristo Jesús. Ninguna cosa creada, ningún ente, ningún pacto. Para los que vienen a ti, Señor, tú los liberas y el diablo no los toca, Señor. Si alguno de aquí vive engañado, creyendo que esa creencia de santería honra a Dios, revélale que no es así. Revélale que están trabajando para el maligno, que quizás no les leyeron las letras chiquitas del pacto, Señor. Pero aquí, Señor, descubrimos la careta que el demonio quería mostrarnos, Señor. Una careta que nos infundía miedo y terror. Una careta que nos infundía simpatía y dulzura, Señor. Esas caretas se quitan y vemos al diablo tal cual es, como un pobre diablo. Porque comparado a ti, es una cucaracha, es un ratón. Está bajo tus botas de serpiente. Ese es el cumplimiento de tu palabra, que en la cruz la serpiente abrió su garganta y le fue clavada como estaca esa cruz. Y quedó en el suelo, desangrándose, llorando y lamentándose que su gobierno había acabado. Por eso Jesús exclamó tetelestai, consumado es. Ya no hay más costo, no hay costo que falte para pagar por el precio de nuestras libertades. Tú pagaste el precio, tú pagaste de sobra, tú dejaste humillado al demonio que quería reclamar nuestras almas y tú nos liberas del castigo que en sí mismo era ese pacto. Queremos formar parte de tu familia. Tu palabra dice, Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Señor, dale esa certeza a quien escucha. Si alguno hubiera que escuche en este periodo de muerte, dale vida, Señor. En las tinieblas, Señor, en las más oscuras tinieblas, la luz resplandece. La luz resplandece con poder y las fulmina. Las tinieblas no tienen poder, porque aún las tinieblas, a tus ojos, Señor, a tus benditos ojos, nada es oculto. Nada es oculto, ni lo malo que hemos hecho, ni lo que nos han hecho, nada te es oculto, y tú quieres venir a habitar el corazón de quien me escucha. Restaure, limpia, llama salvación, guíale, Señor, para conocer que tú eres Dios grande y que tú vas a vencer sobre todos los aparentes dioses, espíritus que quieren hacernos pensar que son grandes, que son algo. Gracias, Padre bendito, porque tú liberas, tú llamas y tú darás salvación a quien escuche esto, Señor. Gracias porque este 31 de octubre puede ser un día de salvación, un día de vida y no de muerte. En el nombre de mi Señor Jesús. Gloria a tu nombre. Amén. Terminamos aquí y gracias por tomarte el tiempo para escuchar este mensaje hasta este momento. No era un simple mensaje por lo que viste. No era solamente repasar animes e historias de ficción. Este quizás sea el primer día de tu nueva vida. Por favor, contáctame. En la descripción puedes encontrar los modos de contactarme. Me encantaría conocerte y ayudarte en los siguientes pasos que debas de tomar para
continuar con este pacto y vivirlo con alegría, el nuevo pacto al cual has entrado. Si no es así, te aseguro que si tomas la decisión de hacerlo, Dios te hará libre de lo que sea. No es necesario haber caído en asuntos tan turbios como los que hemos descrito. Dios quiere pactar contigo. Dios te llama. Dios no te va a dejar. Dios quiere habitar en tu vida y cambiarla por completo y hacerte completamente feliz y otra persona. Decídelo hoy. Decídelo hoy. Pues nos despedimos de esta emisión. Creo que es el episodio 46 o 47. No tengo algunas cosas muy claras. Se me va de repente la memoria. Pero te agradezco que te hayas tomado el tiempo para escucharnos esos 40 minutos de podcast. Compártelo por favor con gente que creas que tú que les puede ser de utilidad. Coméntanos, danos like, suscríbete si no lo has hecho para que este recurso llegue a más personas. El que te habló, solamente me resta decirte que el que te habló es Kev, de Tokio a Jerusalén. Y solamente quiero recordar una cosa: donde hay tinieblas, la luz brilla más. Cuídate mucho y hasta luego. Chao.